El día que don Anselmo Vega la vendió por 2 rifles viejos y 100 pesos de plata, Soledad sintió que el sol de Chihuahua se apagaba dentro de ella. No hubo un grito, ni una súplica, solo el peso del silencio y la certeza de que su vida, ya marchita, había terminado de secarse para siempre. Estaba de pie, con las manos atadas suavemente con una cuerda de ixtle, no porque fuera a huir, sino como un símbolo de la entrega. El polvo se levantaba con la brisa caliente, pegándose a su piel sudorosa y al vestido sencillo que llevaba puesto. Vio a su marido contar las monedas con sus dedos gruesos y amarillentos, y supo que para él, ella valía menos que el ganado que marcaba con hierro candente. Era un objeto, una pieza de cambio, en un acuerdo hecho por hombres que olían a tabaco y a desprecio. Su valor había sido tasado y pagado frente a los peones de la hacienda, hombres que hasta el día anterior bajaban la mirada a su paso. Ahora la observaban con una mezcla de lástima y morbo, testigos de su humillación final. Don Anselmo no le dirigió una última mirada. Para él, el trato estaba cerrado y Soledad ya no existía. Era solo una sombra que se desvanecía en el horizonte del desierto, un mal negocio del que finalmente se había deshecho. Su infertilidad y su sangre indígena, las 2 faltas que él nunca le perdonó, eran ahora el precio de su propia libertad. Una libertad que se sentía como una condena. Antes de seguir con la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allá. Nos encanta leerte. Del otro lado del trato estaba Nakai, un guerrero apache de hombros anchos y mirada quieta. No había hablado durante la negociación, dejando que otro de su clan se encargara de las palabras. Sus ojos oscuros, enmarcados por las cicatrices de batallas y pérdidas, no se posaron en el cuerpo de Soledad como una posesión, sino en su rostro. Vio la dignidad rota, la resignación profunda que solo conocen aquellos a quienes se les ha arrebatado todo. En la quietud de esa mujer, reconoció el mismo eco del dolor que habitaba en su propio pecho desde que los soldados mexicanos le quitaron a su esposa y a su hijo. No estaba adquiriendo una sirvienta ni una cautiva, estaba recibiendo un alma a la deriva, un espejo silencioso de su propia soledad en medio de su gente. La vida de Soledad, antes de ese día, era un largo camino de espinas, recorrido en silencio. Santa Rosalía no era un pueblo, sino una colección de miradas juzgonas y susurros que se adherían a las paredes de adobe como el moho. Era un lugar donde el valor de una mujer se medía por la pureza de su sangre española y la cantidad de hijos varones que podía parir. Soledad no tenía ninguna de las 2 cosas. Su piel, de un tono moreno que delataba la herencia de su abuela, era su primer pecado. Su vientre, un campo silencioso y yermo, era el segundo. Cada domingo, en la iglesia, sentía los ojos del pueblo clavados en su nuca, no con devoción, sino con un juicio implacable que la hacía encogerse sobre sí misma, pidiendo un perdón que no entendía. La casa de don Anselmo Vega era grande, oscura y fría, como el corazón de su dueño. Los muebles pesados, traídos de la capital, parecían absorber la poca luz que se atrevía a entrar por las ventanas. Para Soledad, no era un hogar, sino una jaula decorada. Sus días transcurrían en una rutina predecible y solitaria, supervisando a las sirvientas con una voz que apenas se atrevía a levantar. No había risas, ni conversaciones triviales. Solo el eco de los pasos de su marido sobre el suelo de madera y el tic-tac constante del reloj en la sala. Un sonido que parecía contar los segundos de su vida desperdiciada. Por las noches, la cama era un desierto helado, un espacio de deber y humillación donde su cuerpo era usado con la misma indiferencia con la que se usa una herramienta. Se había casado a los 17 años, en un arreglo que su familia consideró una bendición. Don Anselmo era un hombre rico, un comerciante respetado, y, aunque le doblaba la edad, prometía un futuro seguro. Soledad, entonces, una joven llena de una esperanza tímida, creyó que podría encontrar el respeto a través de la obediencia y el afecto a través del servicio. Pero esa esperanza se marchitó rápidamente, como una flor dejada al sol sin agua. Pronto comprendió que no era una esposa, sino una adquisición más,
una forma de proyectar estatus. Su juventud y su belleza inicial solo le sirvieron para que el desprecio de su esposo, al ver que no cumplía su función principal, fuera aún más amargo y afilado. La crueldad de don Anselmo no era de golpes, sino de palabras. Palabras afiladas que lanzaba en la cena, frente a los invitados, o en el mercado, para que todos escucharan. «Mi mujer tiene la sangre débil», decía, con una sonrisa torcida. «Es tierra seca. No sirve ni para sembrar una mala hierba». Cada frase era una pedrada en el alma, y Soledad aprendió a no mostrar el dolor, a bajar la mirada y apretar las manos bajo la mesa, hasta que los nudillos se le ponían blancos. Había construido una coraza invisible, una pared de silencio para que las heridas no sangraran a la vista de todos. Su existencia se convirtió en un acto de resistencia pasiva en soportar, callar, respirar. La obsesión por un heredero varón consumía a don Anselmo. No era el anhelo de un padre, sino la necesidad de un empresario que quería perpetuar su nombre y su fortuna. Hablaba de su futuro hijo, como si hablara de un potro fino que aseguraría su linaje. Cada mes, el silencio en el vientre de Soledad era un fracaso que él le restregaba en la cara. La obligaba a visitar curanderas, a tomar brebajes amargos y a rezar novenas interminables a santos que parecían sordos a sus ruegos. Pero nada funcionaba, y con cada luna nueva, el desprecio de su marido crecía, convirtiendo la casa en un tribunal donde ella era la única acusada, sentenciada de antemano por un crimen que no había cometido. El estigma de su sangre la seguía a todas partes. Su abuela había sido una mujer rarámuri, sabia y libre, pero en Santa Rosalía eso era una mancha imborrable. Las otras esposas de los comerciantes, mujeres de piel pálida y abanicos nerviosos, la trataban con una cortesía helada que era peor que el insulto directo. Veían en sus rasgos, en el negro profundo de su cabello y en la forma de sus ojos, la prueba de una inferioridad salvaje. Era la india vestida con ropas de señora, la intrusa en un mundo que no le pertenecía. Soledad sentía esa barrera. Invisible en cada gesto, en cada conversación interrumpida, cuando ella se acercaba, estaba atrapada entre dos mundos, sin ser aceptada plenamente en ninguno. Con el tiempo, su cuerpo aprendió el lenguaje de la sumisión. Se movía con una lentitud deliberada, ocupando el menor espacio posible, como si quisiera desaparecer dentro de su propia piel. Su voz se volvió un susurro, y su mirada rara vez se levantaba del suelo. Internamente, vivía en un estado de disculpa perpetua, sintiéndose culpable por el aire que respiraba, por la comida que comía, por el simple hecho de existir sin cumplir las expectativas de los demás. La mujer vibrante que pudo haber sido, había sido enterrada bajo capas de vergüenza y silencio. Solo quedaba una figura frágil, una sombra que se deslizaba por las paredes de su propia casa, tratando de no hacer ruido. Su único refugio era un pequeño huerto escondido en el patio trasero, un pedazo de tierra que nadie más miraba. Allí, de rodillas sobre el suelo húmedo, Soledad se sentía viva. Cultivaba hierbas medicinales en ruda para los malos espíritus, manzanilla para la calma, árnica para los golpes del cuerpo y del alma. El aroma de las plantas era el único perfume que le traía paz. Hundir las manos en la tierra, sentir su frescura y su solidez, era una forma de conectarse con algo real y verdadero. En ese pequeño jardín, ella no era la esposa estéril de don Anselmo, era una sanadora, una guardiana de un saber antiguo, una mujer que podía crear vida, aunque fuera la vida silenciosa de las plantas. Ese conocimiento era la herencia más valiosa que tenía, un regalo de su abuela. A veces, mientras arrancaba una mala hierba, o regaba una planta sedienta, la recordaba con una claridad dolorosa. Veía sus manos arrugadas y fuertes, sus ojos llenos de una sabiduría tranquila. «La tierra nunca te miente, mija», le decía su voz en la memoria. «Ella recibe la semilla, la cuida y la hace crecer. No pide nada a cambio, solo paciencia». Esa memoria era su ancla y su tormento. Era el recuerdo de un tiempo en que fue amada incondicionalmente, un paraíso perdido que hacía su presente aún más desolador. El amor de su abuela era la prueba de que ella no siempre había sido invisible. La fe, que para otros era un consuelo,
para Soledad se había convertido en otra fuente de humillación. El padre Gabriel, el párroco del pueblo, era un hombre severo que hablaba de la voluntad de Dios como si fuera un castigo. En el confesionario, Soledad no encontraba absolución, sino una confirmación de su culpa. Debe aceptar su cruz, hija. Quizás Dios la está probando por alguna falta oculta, le decía con una voz que no admitía réplica. Ella salía de la iglesia con el alma más pesada, sintiendo que hasta Dios se había puesto del lado de su marido. Su espiritualidad se refugió entonces en la tierra, en el ciclo de la siembra y la cosecha, en la fe silenciosa de que algo, en alguna parte, todavía crecía. Un día, en el mercado, la humillación se hizo carne. Don Anselmo, borracho de mezcal y de orgullo, se jactaba de sus negocios con otros hacendados. Al verla esperar a unos pasos de distancia, le gritó para que todos oyeran: «¡Miren a mi yegua fina! Bonitau gistampau. Pero no sirve para la cría, la compré con defecto de fábrica». Las risas de los hombres fueron como un latigazo. Soledad se quedó paralizada, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello hasta sus mejillas. No lloró, simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a casa, con la dignidad hecha jirones, mientras el sonido de esas carcajadas la perseguía como una jauría de perros. La Soledad era su compañera más fiel. Las otras mujeres del pueblo la evitaban, como si su infertilidad fuera una enfermedad contagiosa. No tenía amigas ni confident. Las sirvientas de su casa le tenían miedo, no a ella, sino al patrón, y mantenían una distancia respetuosa pero insalvable. Soledad conversaba con sus plantas, les contaba sus penas y sus miedos, porque eran las únicas que la escuchaban sin juzgar. Su mundo se había encogido hasta caber en ese pequeño huerto, un universo de hojas verdes y raíces profundas, donde su espíritu podía respirar lejos de la crueldad de los hombres. Era una isla de silencio, en medio de un océano de ruido y desprecio. Así, justo antes de ser vendida, Soledad ya era una exiliada en su propia vida. Estaba vacía de esperanza, reducida a una función que no podía cumplir, y a una identidad que no podía ocultar. Era un recipiente que todos consideraban roto, inútil. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, casi extinguida, quedaba una pequeña brasa, una dignidad silenciosa y tenaz, nutrida por el recuerdo de su abuela y el contacto con la tierra. Era una fuerza casi imperceptible, la resistencia de una planta del desierto que se niega a morir a pesar de la sequía. Esa minúscula llama era lo único que le quedaba, y fue lo que el guerrero apache, sin saberlo, vio en sus ojos. La crueldad de don Anselmo llegó a su punto más alto en un acto de desprecio definitivo. Sus deudas crecían como la mala hierba, y necesitaba, con urgencia, asegurar una nueva ruta comercial a través del desierto de Sonora, un territorio hostil controlado por clanes apaches. Tras semanas de negociaciones, a través de un intermediario, llegó a un pacto con un grupo de chiricahuas. El acuerdo era simple en paso seguro para sus carretas, a cambio de un tributo, pero don Anselmo, en un alarde de mezquindad, decidió que el tributo no saldría de su bolsillo. Ofreció 2 rifles viejos, 100 pesos de plata y, como un objeto más, a su esposa. La idea le pareció perfecta. Se libraba de la mujer que lo avergonzaba y abría el camino a la riqueza en una sola jugada maestra. No se lo comunicó con delicadeza, sino con la frialdad de quien da una orden a un sirviente. Una noche, mientras ella servía la cena, él soltó la noticia sin mirarla a los ojos. «Mañana vendrán por ti. Irás con los apaches». Es un acuerdo en Soledad. No derramó una lágrima. Sintió un frío que le recorrió la espalda, pero no era el frío del miedo, sino el de la confirmación. Era el final que, de alguna manera, siempre había esperado. El último eslabón de una cadena de desprecios. Asintió lentamente, recogió los platos y se retiró a su cuarto. No hubo preguntas, ni ruegos. La sumisión había sido su entrenamiento durante años, y ahora, en el momento de su sentencia final, la ejecutó con una calma que desconcertó incluso a su marido. A la mañana siguiente, mientras la casa aún dormía, Soledad se vistió con su ropa
más sencilla. No empacó nada, pues nada en esa casa le pertenecía realmente. Su único acto de posesión fue caminar por última vez hasta su huerto. El aire de la madrugada era fresco y olía a tierra húmeda. Con cuidado, arrancó unas cuantas hojas de salvia y las guardó en un pequeño bolsillo oculto en su falda. Luego, tomó un puñado de la tierra oscura y fértil que tanto amaba, y lo envolvió en un trozo de tela. Era lo único que se llevaría de esa vida, el aroma de la sanación y el tacto de la única tierra que nunca la había traicionado. Era un adiós silencioso, un ancla para no olvidar quién era. El intercambio se realizó en las afueras del pueblo, en un claro donde el sol golpeaba sin piedad. Don Anselmo llegó en su caballo, con Soledad caminando detrás como un animal domesticado. Los apaches esperaban silenciosos, imponentes. La transacción fue rápida, brutalmente eficiente. Las monedas de plata cambiaron de manos. Los rifles fueron inspeccionados. Soledad permaneció de pie, con la mirada fija en un punto lejano del horizonte. Mientras su marido la entregaba formalmente, él no la miró. Su atención estaba en el metal de las armas y en el futuro de sus negocios. Cuando todo terminó, montó en su caballo y se fue sin mirar atrás. El sonido de los cascos de su caballo, al alejarse, fue el punto final de su vida anterior. Sola, rodeada por hombres cuya lengua no entendía y cuyo mundo le era completamente ajeno, el miedo finalmente la alcanzó. El valor que la había sostenido se resquebrajó, y un temblor incontrolable se apoderó de sus piernas. Estos eran los salvajes de los que tanto había oído hablar, los hombres que representaban el terror en las historias que se contaban en Santa Rosalía. ¿Qué le harían? La matarían. La tratarían con la misma brutalidad que su marido, o peor. Miró los rostros impasibles, pintados con arcilla, y no encontró ninguna respuesta. El silencio del desierto la envolvió, un silencio vasto y antiguo que hacía que el silencio de su antigua casa pareciera un murmullo insignificante. Por primera vez, sintió el verdadero peso de la soledad. Uno de los hombres le señaló una yegua flaca y le indicó con un gesto que montara. Con dificultad, Soledad obedeció. El grupo se puso en marcha, adentrándose en el corazón del desierto. El paisaje se volvió más áspero, más salvaje a cada paso. Las colinas suaves de Santa Rosalía dieron paso a cañones rocosos y a una vegetación espinosa que se aferraba a la vida con desesperación. Soledad miró hacia atrás una última vez, pero el pueblo ya había desaparecido, tragado por el polvo y la distancia. No sintió nostalgia, ni pena, solo un vacío inmenso. El mundo que conocía, con toda su crueldad y sus reglas, había quedado atrás. Frente a ella solo había un camino incierto, bajo un cielo tan grande y tan indiferente como Dios mismo. Tras una jornada que pareció durar una eternidad, llegaron a la ranchería apache. Estaba enclavada en un cañón, escondido en las entrañas de la Sierra Madre, un lugar que parecía protegido por las mismas montañas. No eran casas de adobe como las de Santa Rosalía, sino wickiups, refugios hechos de ramas y pieles que se fundían con el paisaje. El aire olía a humo de leña, a carne seca y a un aroma a pino que Soledad nunca había olido antes. Mujeres de rostro adusto la miraron pasar con una curiosidad desprovista de bienvenida. Y los niños detuvieron sus juegos para observar a la extraña. Ella esperaba violencia, gritos, una brutalidad inmediata. Pero, en su lugar, encontró una calma ordenada, una rutina de vida que fluía con una lógica que no podía descifrar. Se sintió como una pieza ajena, un error en un tapiz perfectamente tejido. Fue Nakai quien finalmente rompió la distancia. Se acercó a ella y, sin decir una palabra, la guió hacia un pequeño wickiup apartado del resto. Con un gesto de la mano, le señaló una pila de maíz seco y una metate de piedra. Luego, apuntó a unas pieles de venado que necesitaban ser curtidas. El mensaje era claro. Aquí no serás una señora, serás una trabajadora. No había enojo en su tono, ni desprecio. Solo una instrucción práctica y distante. La dejó allí, sola, con sus nuevas tareas. Para Soledad, esta indiferencia era casi más desconcertante que la crueldad. No sabía cómo comportarse. No había un amo al que aplacar, ni insultos que soportar.
Solo la tarea y el silencio abrumador. Cuando se quedó sola, Soledad se atrevió a observarlo desde lejos. Nakai se había sentado junto al fuego central, pero no hablaba con nadie. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre el suelo. Ella detalló su rostro, las líneas profundas que lo surcaban como ríos secos, las cicatrices que contaban historias de violencia, pero fueron sus ojos los que la cautivaron y la asustaron a partes iguales. Había en ellos una tristeza tan antigua como las montañas que los rodeaban, un vacío que parecía absorber toda la luz. No era el monstruo salvaje de las leyendas, era un hombre roto, un hombre que cargaba un luto inmenso, y esa humanidad herida, paradójicamente, le dio más miedo que cualquier amenaza. Desde su lugar, Nakai también la observaba, la veía temblar, no solo de frío, sino de un miedo profundo y arraigado. Notó la forma en que sus manos, suaves y sin callos, se movían con torpeza al intentar moler el maíz. Vio cómo mantenía la mirada baja, como todo su cuerpo parecía pedir perdón por existir. Esa postura, la conocía bien, era la postura de los ciervos. Heridos justo antes de que el depredador ataque, no sentía por ella deseo ni compasión, sino una extraña resonancia. Esa mujer, vendida por su propio pueblo, llevaba las mismas marcas invisibles que él. Era una extraña, una enemiga por sangre, pero su dolor era un idioma que él entendía perfectamente. Era un reflejo de su propia alma devastada. Al caer la noche, el campamento se reunió en torno a las hogueras. Las familias compartían la comida y hablaban en su lengua gutural, un sonido que a Soledad le parecía el murmullo del viento entre las rocas. Le entregaron un trozo de carne seca y un cuenco de agua, y ella se retiró a la oscuridad de su refugio para comer en soledad. Desde el otro lado del claro, sentía la presencia de Nakai. Él estaba allí, una silueta inmóvil contra el fuego, consciente de ella, observándola. Eran dos islas de silencio, en medio del murmullo del clan, dos almas solitarias unidas por un pacto que ninguno de los dos había elegido, compartiendo sin saberlo el mismo cielo estrellado y el mismo peso en el corazón. Al día siguiente, Soledad luchaba con el metate, sus manos sin experiencia, incapaces de pulverizar el duro grano de maíz. Sus brazos le dolían y la frustración amenazaba con convertirse en lágrimas. Nakai la observó durante un largo rato desde la distancia. Finalmente, se levantó y caminó hacia ella. Sin mediar palabra, se arrodilló a su lado, tomó sus manos y las guió sobre la piedra, mostrándole el movimiento correcto, el ritmo y la presión necesarios. Sus manos eran grandes y ásperas, pero su toque fue impersonal, puramente instructivo. Duró apenas un instante. Luego se levantó y se fue, dejándola con el eco de ese contacto y una nueva sensación. Por primera vez, alguien le había enseñado algo sin humillarla. Los primeros días en la ranchería fueron una prueba de resistencia física y emocional. La vida de Soledad se redujo a un ciclo de trabajo arduo, que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de las hierbas, se llenaron de ampollas y callos al moler el maíz, acarrear agua desde el arroyo y raspar la grasa de las pieles de animales. El dolor en su espalda era una constante, un recordatorio brutal de su nueva condición. Las mujeres apaches la ignoraban, moviéndose a su alrededor como si fuera invisible. Sus rostros impasibles eran un muro contra el que chocaban sus miedos. Aprendió que la supervivencia aquí no dependía de la piedad, sino de la capacidad de soportar el agotamiento y el hambre en silencio. El silencio era la regla fundamental de su nueva existencia. Nadie le dirigía la palabra, y ella no conocía la suya para intentarlo. Las instrucciones eran gestos, las prohibiciones eran miradas severas. Aprendió a través de la observación qué agua era para beber y cuál para lavar, qué alimentos eran comunitarios y qué porciones le correspondían, qué senderos del cañón eran seguros y cuáles estaban vedados. Su mundo, antes definido y herido por las palabras, ahora estaba despojado de ellas. Esto la obligó a desarrollar otros sentidos, a escuchar el lenguaje del viento, a leer la intención en los ojos de un perro guardián,
a entender la diferencia entre un silencio pacífico y uno cargado de tensión. Dentro de sí misma, el terror inicial fue dando paso a una extraña calma, la calma del agotamiento extremo. Por las noches, en la soledad de su refugio, no pensaba en don Anselmo. A veces, extrañaba absurdamente la suavidad de una almohada de plumas o el sabor del pan recién horneado, pero se dio cuenta de algo fundamental. El dolor físico de su cuerpo era limpio, honesto. Era el resultado de su propio esfuerzo por sobrevivir. Era 1000 veces preferible al dolor del alma que sentía en Santa Rosalía, esa herida supurante causada por el desprecio y la humillación diaria. Aquí, en medio de la dureza, nadie la humillaba, simplemente la ignoraban, y esa indiferencia era una forma extraña de paz. Nakai la observaba desde la distancia, manteniendo el muro de su luto intacto. Veía su lucha, su torpeza inicial, convirtiéndose en una eficiencia lenta pero segura. Notaba cómo sus músculos se endurecían, cómo su piel se curtía bajo el sol. Pero sobre todo, veía que no se quejaba, soportaba el dolor, el hambre y el aislamiento con la misma dignidad silenciosa que él había percibido el día del intercambio. Esta fortaleza inesperada, esta Onegachibau, Aokebraxi, resonaba con el espíritu apache. No era la mujer débil y defectuosa que su antiguo dueño había descrito. Era una sobreviviente. Sin quererlo, sin buscarlo, un minúsculo grano de respeto comenzó a brotar en el terreno baldío de su corazón. Un atardecer, después de una jornada especialmente brutal, curtiendo una piel de búfalo bajo el sol inclemente. Soledad regresó a su wiki-app, con el cuerpo hecho un nudo de dolor. Sobre una piedra plana junto a la entrada, encontró un trozo de venado asado. Todavía tibio, no era la carne seca y dura que solía recibir. Era una porción selecta, jugosa. Miró a su alrededor, pero el claro estaba casi vacío. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que había sido él. No fue un acto de bondad, ni un regalo. Fue un reconocimiento silencioso a su trabajo, una transacción justa. Para Soledad, que solo había conocido el arrebato, este simple gesto de dar fue un evento sísmico, algo que no supo cómo procesar. El entorno mismo comenzó a ser parte de su conciencia, lejos de la sofocante atmósfera de Santa Rosalía. Aquí el mundo era inmenso y poderoso. Empezó a notar cómo la luz del sol pintaba de rojo las paredes del cañón al amanecer. El olor a tierra mojada, después de las breves y violentas tormentas de verano, y el grito agudo de un halcón que planeaba en círculos en el cielo azul profundo. Esta naturaleza salvaje y sin adornos no juzgaba, simplemente existía. Poco a poco, la inmensidad del paisaje comenzó a infiltrarse en su espíritu, empequeñeciendo sus viejos dolores, reemplazando la ansiedad por una conciencia primaria de su propio lugar en el mundo. Si crees que el amor verdadero nace del respeto y el dolor compartido, déjanos un corazón en los comentarios. La conexión entre ellos nació de la fiebre y el miedo. El sobrino de Nakai, un niño de 5 años llamado Tasa, cuyos padres habían muerto en una emboscada, cayó enfermo. Una calentura feroz se apoderó de su pequeño cuerpo, haciéndolo temblar y delirar. La curandera del clan aplicó sus remedios, cánticos y cataplasmas de barro, pero la fiebre no cedía. Soledad observaba desde la distancia, su corazón encogiéndose al ver al niño sufrir. En su delirio, Tasa llamaba a su madre, un sonido que atravesó a Soledad como una daga, despertando el eco de la maternidad que le había sido negada. Veía la impotencia en los ojos de la gente y sobre todo en los de Nakai. Dentro de Soledad, una batalla se libraba. El miedo a las consecuencias de intervenir era inmenso. Era la extraña, la mujer comprada, una intrusa. ¿Quién era ella para desafiar las costumbres y la medicina de este pueblo? Podrían castigarla, incluso matarla, por su atrevimiento. Pero entonces miraba al niño, su pecho subiendo y bajando con dificultad, y recordaba las manos de su abuela enseñándole los secretos de las hierbas. Para cada mal de la tierra misma ofrece la cura, le había dicho. El instinto de sanadora,
El anhelo de cuidar y proteger que había sido reprimido por años, comenzó a gritar más fuerte que su miedo. No podía quedarse de brazos cruzados. En su decisión, se consolidó al ver a Nakai. El guerrero imponente, el hombre silencioso y duro, estaba arrodillado junto a la hamaca del niño. Su rostro, una máscara de angustia contenida. Por primera vez, Soledad no vio a un captor ni a un extraño, sino a un hombre aterrado por la posibilidad de perder a lo único que le quedaba de su familia. Esa vulnerabilidad fue el puente que cruzó. Se armó del valor que no sabía que poseía y se acercó. No habló, simplemente señaló hacia las montañas, luego al niño, y finalmente se tocó el pecho. Fue una promesa silenciosa, una oferta. Nakai la miró fijamente durante un largo instante, y en su desesperación, asintió. Con ese permiso tácito, Soledad se adentró en los alrededores del cañón, su bolsa de tela vacía en la mano. Su miedo se transformó en una concentración absoluta. Buscaba con la mirada no solo las plantas que conocía de Chihuahua, sino que usaba el conocimiento de su abuela para identificar nuevas variedades. Reconoció la corteza de un sauce, buena para la fiebre. Encontró una flor de color púrpura similar a la borraja, que ayudaba a sudar el mal. Cada planta encontrada era una reafirmación de su propio valor, un pedazo de su identidad que recuperaba. La tierra, su única aliada, le estaba hablando de nuevo, ofreciéndole las herramientas para sanar no solo al niño, sino también a sí misma. De vuelta en la ranchería, bajo las miradas desconfiadas de las otras mujeres, Soledad preparó una infusión, machacó las hojas y la corteza con una piedra, y la sirvió lentamente sobre un fuego pequeño. El aroma amargo y medicinal llenó el aire. Se acercó al niño y con una ternura que había mantenido guardada en su corazón durante años, le levantó la cabeza y le dio de beber el brebaje a sorbos. Pasó toda la noche a su lado, humedeciendo sus labios con agua y pasándole un paño fresco por la frente. Le susurraba palabras suaves en español, no para que la entendiera, sino para envolverlo en el sonido de la calma, en una nana improvisada para un hijo que nunca tuvo. Hacia el amanecer, el milagro sucedió. La fiebre comenzó a ceder, la respiración de Tasa se hizo más profunda y regular, y el temblor de su cuerpo cesó. Se quedó dormido, por primera vez en días, en un sueño tranquilo y sanador. Cuando el sol se levantó, el niño abrió los ojos, débil pero lúcido. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el campamento. Las miradas de las mujeres hacia Soledad ya no eran de pura hostilidad. Ahora había en ellas una pizca de asombro, un respeto a regañadientes. Había demostrado su poder, no con la fuerza de un guerrero, sino con la sabiduría de una sanadora. Había traído la vida de vuelta donde la muerte había comenzado a rondar. Nakai observó todo el proceso en silencio desde el umbral de su wickiup. Vio la seguridad en sus manos, la compasión en su rostro. No vio a la mujer vendida, a la cristiana, a la extraña. Vio un espíritu protector, una fuerza vital que se había negado a ser extinguida. Ella había hecho lo que ni él ni su gente habían podido. Había luchado contra la oscuridad y había ganado. Este acto desinteresado de sanación lo conmovió en un lugar profundo y olvidado de su ser. No era gratitud lo que sentía, era algo más complejo, un asombro reverencial por la resistencia del alma humana, un alma que él ahora veía reflejada en ella. A la mañana siguiente, al salir de su refugio, Soledad encontró una pluma de águila perfectamente blanca y negra, colocada sobre la piel que servía de puerta. Estaba atada con una fina tira de cuero. Sabía que era un objeto sagrado, un símbolo. No comprendía todo su significado, pero entendía el mensaje. Era el gracias que Nakai no podía pronunciar con palabras. Era un reconocimiento, un gesto de honor, que valía más que todas las monedas de plata del mundo. Recogió la pluma con cuidado, sus dedos temblando ligeramente, y la guardó como su tesoro más preciado. Era la primera vez en su vida que recibía un regalo que no esperaba nada a cambio. La barrera del silencio comenzó a agrietarse, muy lentamente. Unos días después, mientras ella raspaba una piel, Nakai se acercó y, señalando la herramienta que usaba, pronunció una palabra en su lengua ambaz. Cuchillo, en Soledad, repitió el sonido,
torpemente al principio, él asintió y se fue. Fueron los primeros intercambios, palabras sueltas que comenzaron a construir un puente frágil entre sus dos mundos. Él le enseñaba los nombres de las cosas, y ella, a cambio, le ofrecía el silencio comprensivo de su presencia. Anne ya no era solo la trabajadora, comenzaba a ser de a poco una aprendiz. Este nuevo respeto, por sutil que fuera, comenzó a cambiar a Soledad. Su espalda se enderezó un poco. Sus ojos ya no estaban permanentemente fijos en el suelo, sino que se atrevían a observar el mundo que la rodeaba. El miedo seguía ahí, pero ya no era paralizante. Había encontrado un propósito más allá de la simple supervivencia. El huerto de su memoria se había trasplantado a este cañón salvaje, y sus raíces comenzaban a aferrarse a la nueva tierra. La mujer que había sido anulada y despreciada estaba descubriendo una fuerza interior que no sabía que poseía, una dignidad que florecía en el lugar más inesperado. Una noche, mientras el campamento dormía, vio a Nakai sentado solo junto a las brasas de una hoguera. Con una vara, dibujaba círculos en la ceniza, una y otra vez. Su cuerpo estaba tenso de un dolor que era casi palpable en el aire frío de la montaña. Por primera vez, él habló sin que nadie le preguntara. Su voz, ronca y baja, más para el fuego que para ella. Dijo unas pocas palabras en su idioma, palabras que ella no entendió, pero cuyo peso sintió en su corazón. Más tarde, una anciana que a veces le dejaba comida, le explicó con gestos y palabras. Sueltas a Nakai había perdido a su esposa y a su hijo en un ataque de soldados. El niño tenía la misma edad que Tashan. De repente, Soledad lo entendió todo. Su silencio, su tristeza, su distancia, no eran un rechazo hacia ella, sino el refugio de un hombre cuyo mundo había sido destruido. El dolor de su vientre vacío se encontró con el dolor de los brazos vacíos de él. Eran dos mitades del mismo luto, dos formas diferentes de la misma pérdida. El abismo que los separaba ya no parecía tan grande. Estaba lleno del eco de las mismas ausencias. La maternidad negada de ella y la paternidad arrebatada de él se reconocieron en la oscuridad, creando un lazo invisible más fuerte que cualquier palabra. Desde ese día, algo cambió entre ellos. En la conexión se profundizó en pequeños gestos. Él le dejaba las mejores raíces comestibles que encontraba en sus cacerías. Ella a veces le dejaba un cuenco con té de hierbas calmantes cerca de su refugio. No hablaban de sus pérdidas. No era necesario. Pero un día, mientras observaban a Tasa jugar, sus miradas se cruzaron a través del claro. En ese instante no hubo captor ni cautiva, no hubo apache ni mexicana. Solo dos personas que habían visto el alma herida del otro y habían decidido, sin palabras, no apartar la vista. El respeto se estaba transformando lentamente en un cuidado mutuo, una forma de amor silenciosa y austera, nacida del dolor compartido. La frágil paz que Soledad había encontrado estaba destinada a romperse. En Santa Rosalía, el negocio de don Anselmo no prosperaba como él esperaba. Para desviar la atención de sus fracasos y limpiar su manchado honor, comenzó a tejer una nueva narrativa. Ya no era el hombre que había vendido a su esposa, ahora era el esposo afligido, cuya devota mujer había sido secuestrada por una horda de salvajes. Lloraba su pérdida en la cantina, describiendo con falso dolor la pureza de Soledad y la brutalidad de sus captores. La mentira, alimentada por el racismo y el miedo que ya existían en el pueblo, echó raíces rápidamente. Don Anselmo se convirtió en una víctima, y su acto de desprecio se transformó en una tragedia que clamaba venganza. El rumor viajó como el fuego en la pradera seca. Llegó a los oídos de la iglesia, en la capital del estado, que vio la oportunidad de rescatar un alma cristiana del paganismo. Y, más peligrosamente, llegó a los cuarteles del ejército. Allí, un hombre llamado Capitán Rojas escuchó la historia con especial interés. Rojas era un militar ambicioso y fanático, conocido por su odio visceral hacia los apaches y su brutalidad en el campo de batalla. Para él, la historia de la cautiva Soledad no era una tragedia humana, sino una excusa perfecta. Era la justificación que necesitaba para lanzar una campaña punitiva, ganar una medalla y ascender en el escalafón. La vida de Soledad
No le importaba, solo su valor como pretexto. La noticia de la tormenta que se avecinaba llegó a la ranchería a través de los exploradores apaches. Volvieron con informes inquietantes en columnas de soldados. Se movían hacia la sierra, preguntando en los asentamientos por una mujer mexicana que vivía con los chiricahuas. La atmósfera en el campamento cambió de la noche a la mañana. La calma se evaporó, reemplazada por una tensión eléctrica. Las miradas de las otras mujeres volvieron a ser hostiles, pero ahora no era solo desconfianza, sino miedo. Soledad ya no era la sanadora silenciosa, era el imán que atraía al rayo, la causa de una guerra que podría destruir sus hogares y matar a sus hijos. De nuevo, era una fuente de peligro. Cuando Soledad escuchó la noticia, un frío helado le recorrió la espalda. Pero no era el miedo a los soldados, era el terror de ser rescatada. La idea de volver a Santa Rosalía, a la casa oscura, a la cama fría, a la mirada despreciativa de don Anselmo, era una condena peor que la muerte. Se dio cuenta de que este lugar de trabajo duro y silencio se había convertido, de alguna manera, en su hogar. Vio el miedo en los rostros de los niños, que ahora a veces le sonreían, vio la angustia de las mujeres, y por primera vez sintió una punzada de protección hacia ellos. Este no era su pueblo por sangre, pero se había convertido en su gente por elección y por destino. Por primera vez desde que llegó, Soledad se negó a ser pasiva. La mujer que había aprendido a encogerse ahora se enderezó. Buscó a Nakai, su corazón latiendo con una urgencia que nunca antes había sentido. Con su vocabulario limitado de palabras apaches, mezcladas con gestos desesperados y la intensidad de su mirada, trató de explicarle la verdad. Anselmo, mentira, repetía, señalando hacia el sur, hacia su antigua vida. Hombre malo. Sacudió la cabeza con vehemencia, tratando de transmitir con todo su ser que ella no quería ser salvada, que su lugar estaba ahora aquí. No era una súplica, era una declaración, una elección de lealtad. El Consejo de Ancianos se reunió en el centro de la ranchería. El futuro de Soledad y el del clan se debatía en el aire tenso. Algunos argumentaban que lo más sensato era entregarla. Era una extraña y no valía la pena arriesgar la vida de su gente por ella. Proponían dejarla en un sendero donde los soldados pudieran encontrarla fácilmente, evitando así un enfrentamiento directo. Pero otros, que habían visto su valor y su espíritu sanador, se opusieron. Nakai permaneció en silencio durante la mayor parte del debate, escuchando. Pero cuando habló, su voz fue grave y decidida. Había escuchado las palabras de Soledad, pero más importante, había visto la verdad en sus ojos. La amenaza ya no era un rumor, era un ejército en marcha. Y la mujer que él había empezado a proteger estaba en su epicentro. Los soldados no tardaron en llegar. Al amanecer de un día gris, sus siluetas aparecieron en la boca del cañón, bloqueando la única salida. No eran una patrulla, eran un regimiento. El azul oscuro de sus uniformes era una mancha antinatural contra la palidez de las rocas. El sol arrancaba destellos de sus bayonetas y de los cañones de sus rifles, armas que apuntaban directamente al corazón de la ranchería. Los guerreros apaches tomaron sus arcos y sus pocos rifles, sus cuerpos tensos, como cuerdas de arco. Los niños fueron escondidos, y un silencio mortal, preñado de violencia, cayó sobre el campamento. El mundo exterior, con toda su brutalidad, había encontrado su refugio. La guerra era inminente. El capitán Rojas, montado en un caballo negro que resoplaba con impaciencia, avanzó unos pasos. Su voz, amplificada por la acústica del cañón, era arrogante y llena de desprecio. Salvajes, escuchen. Sabemos que tienen a una mujer cristiana, la señora Soledad Vega, la retienen contra su voluntad. Entréguenla. Entréguenla ahora mismo, o reduciremos este nido de ratas a cenizas. Sus palabras eran un insulto y una sentencia. Presionada por el miedo de algunos, Soledad fue empujada al centro del claro, un sacrificio expuesto entre dos ejércitos. Se quedó allí, temblando, una figura solitaria en un campo de batalla que llevaba su nombre. Todos los ojos estaban sobre ella. «¡Señora Vega!», le gritó Rojas, su voz ahora untada de una falsa compasión.
No tema, hemos venido a rescatarla. Corra hacia nosotros, está a salvo. Era una orden, una invitación a volver al mundo que la había desechado. Podía ver los rostros de los soldados, impacientes, listos para disparar. Detrás de ella sentía las miradas de los apaches, esperando ver si la extraña los traicionaría para salvar su propia vida. Por un instante, el tiempo se detuvo. Regresar significaba vivir, pero vivir de rodillas. Quedarse significaba morir, pero morir de pie. Su vida entera, su dolor, su pequeña sanación, todo se redujo a ese único momento de elección. Y entonces, eligió. Con una lentitud que fue el acto más valiente de su vida, Soledad le dio la espalda al capitán Rojas y a sus soldados. Ann no corrió, Ann no gritó. Simplemente se giró, un rechazo silencioso y absoluto a su supuesto rescate. Dio un paso, y luego otro, caminando de regreso hacia el pueblo que se había convertido en su hogar, hacia la gente que, a pesar de su dureza, le había permitido renacer. Su pequeño movimiento fue un grito de guerra, una declaración de dónde estaba su lealtad. Ann prefería enfrentar las balas de los soldados que la sonrisa de su marido. En ese instante, la mujer vendida se convirtió en guerrera. Al ver su acción, al verla elegir a su clan por encima de su propia sangre, la última duda en el corazón de Nakai se desvaneció. La coraza de su luto se hizo añicos, reemplazada por una claridad feroz y protectora. Salió de la línea de defensa, su figura alta y decidida atrayendo todas las miradas. Caminó con paso firme hasta llegar a Soledad, que se había detenido, temblando, en medio del claro. Se paró a su lado, no como un captor, sino como un igual. Su presencia era una muralla. Ignoró a los soldados y posó su mirada primero en su gente, reafirmando su liderazgo, y luego en ella, con una intensidad que lo decía todo. En el tenso silencio que precedía la batalla, Nakai levantó la mano y la posó con firmeza sobre el hombro de Soledad. El gesto fue una toma de posesión, una marca de pertenencia y, sobre todo, un escudo. Luego, giró su rostro hacia el capitán Rojas, y su voz, por primera vez clara y resonante en un español perfecto, cortó el aire. Esta mujer no es su prisionera, declaró, su voz haciendo eco en las paredes del cañón. Ella es mi mujer, está bajo la protección del pueblo Chiricahua. Si la quieren, tendrán que caminar sobre nuestros muertos para tomarla. No era una súplica, ni una negociación, era un juramento de sangre. Un lazo inquebrantable forjado en el fuego del clímax, uniendo su destino al de ella para siempre. En la declaración de Nakai, dejó al capitán Rojas sin palabras por un instante. El guerrero apache no era el salvaje inculto que esperaba, hablaba un español impecable, y su postura era la de un rey en su propio territorio. Rojas, un hombre más pragmático que valiente, sopesó sus opciones. Atacar un cañón defendido por hombres que luchaban por sus hogares, por una mujer que claramente no quería ser rescatada, era un suicidio militar y una pesadilla logística. Con un gruñido de frustración, y tras un tenso silencio que se alargó por varios minutos, dio la orden de retirada. Los soldados se fueron con la misma arrogancia con que llegaron, pero era una retirada, no una victoria. La amenaza no había desaparecido para siempre, pero por hoy, la pequeña comunidad en el cañón había ganado. Y en el centro de esa victoria silenciosa estaban un hombre y una mujer, unidos por una elección de honor. Los meses que siguieron tejieron una nueva normalidad. Soledad ya no era la extraña. El título de la mujer de Nakai le otorgó un lugar definitivo en el clan. Las otras mujeres le enseñaron a coser mocasines y a preparar la carne seca para el invierno. Y ella, a cambio, les enseñó qué hierbas calmaban la tos de los niños y cuáles ayudaban a cicatrizar las heridas. Con la ayuda silenciosa de Nakai, limpió un trozo de tierra cerca de su wikibap y comenzó a cultivar un huerto más grande. Una mezcla de las semillas que había traído y las plantas nativas que había aprendido a usar. Era un acto de creación compartida, un símbolo de sus dos mundos entrelazados. El amor entre ellos nunca se vistió de palabras dulces, sino de gestos cotidianos en un trozo de pan de mezquite dejado para ella, una manta extra en las noches frías, una mirada de protección. Si esta historia te conmovió,
suscríbete al canal y déjanos un like. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cañón de colores cálidos, Soledad estaba de rodillas en su huerto, arrancando malas hierbas. Taza jugaba cerca, persiguiendo lagartijas. Nakai regresó de cazar y se detuvo a una distancia, observándola. Sus miradas se encontraron a través del aire tranquilo. No hubo necesidad de sonrisas ni palabras. En ese cruce de ojos había un universo de entendimiento, el dolor compartido, la sanación lenta, el respeto profundo y un sentimiento de pertenencia más fuerte que cualquier lazo de sangre. Soledad, la despreciada, la estéril, la vendida, había encontrado su hogar no en el mundo que la desechó, sino en el corazón de un guerrero que supo ver que su alma, al igual que las plantas del desierto, nunca había dejado de florecer. Aquí compartimos relatos reales que nos enseñan a sanar, amar y resistir.